Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, un agradecimiento, como siempre, a Patricia Jorge, a Hugo Andrade, a Pablo Tavila, a Carlos Ciapina, Patricia Rodrigo, a tantas y tantos queridos compañeros, compañeras, Marcelo Monzón, que lo vi por ahí, tantos que Marcelo Gradín, bueno, y hay varias pantallas que no veo. Joaquín, por supuesto, muchísimas gracias por esta cálida recibida en la Universidad Nacional de Moreno. Primero, un placer charlar aquí y poder visitar cátedras de la casa y hacerlo junto con mis compañeros y compañeras. Les cuento que hay muchos compañeros y compañeras que no son cursantes de la universidad, sino que son integrantes de la Comisión de Estado y Administración Pública, que cada vez que hacemos una actividad de este tipo nos acompaña. En este caso también estamos acompañando a nuestro compañero Carlos Ciapina y a Patricia Rodrigo, entre ellos un gran especialista en esta materia, como es el profesor Carlos Vilas, a quien recomiendo efusivamente leer. Si les parece, y además, ojalá del tiempo para que nos salude también y que lo conozcan los y las cursantes de la casa. Si les parece, yo voy a dividir mi charlita, mi pequeña charla, en tres partes. Una primera parte, contarles de qué trata la ley. Una segunda parte, quiero hacer una semblanza de Hugo y por qué esta ley se llama Hugo Cormick. Y permítanme unos últimos minutos para hablar de lo que pasó ayer, porque obviamente estoy pensando que todos y todas tenemos cosas que decir sobre lo que pasó ayer y me corresponde, como alguien que está en un ámbito político, que acompaña a muchos y muchas militantes, corresponde que yo comparta también mis reflexiones sobre lo que pasó ayer. Y van a ver que lo que voy a comentarles está muy ligado a lo que vamos a hablar primero, que es sobre esta ley. Está muy vinculado. En primer lugar, contarles que la Ley de Formación Pública es una ley que nació en el seno de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria, porque el instituto se pensó como un espacio donde poner en valor todo el proceso regional, el proceso político regional que se dio en lo que damos en llamar la década ganada y que en nuestro país se puede situar entre los años 2003 y 2015 y que refiere a un conjunto de líderes regionales, Lula, Evo, Néstor, Cristina, Hugo Chávez y Rafael Correa y tantos y tantas otras, que hicieron posible que se repensara tanto los modelos de desarrollo como los modelos estatales de la región, generando un pensamiento propio puesto en acción. No es que el pensamiento propio no existía, pero en general estaba jerarquizado. En general se pensaban que los modelos exitosos estaban afuera de nuestro continente y de pronto nos dimos cuenta que podíamos hacer nuestros propios modelos, nuestras propias formas de gobierno, nuestras propias formas de gestión y que era posible llevarlos adelante. Desde una mirada y desde decisiones soberanas nacidas en América Latina y que al calor de estos procesos similares hicieron posible la UNASUR, la CELAC y otros organismos regionales. Esta ley lo que dice básicamente es que para trabajar en el Estado hay que conocerlo, tanto en sus aspectos más políticos, más doctrinarios, más teóricos, como en sus aspectos más materiales, más de gestión. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay un rol preexistente al Estado, porque siendo la organización más compleja que una sociedad se da a sí misma para su propia convivencia y para el diálogo con otras comunidades en otros territorios, este Estado va a hacer aquello o trata de hacer aquello que digan sus pueblos. Por supuesto, a lo largo de los siglos en que se configuró el Estado moderno, en realidad los Estados, en la mayoría de las veces, hicieron lo que las élites de esos pueblos quisieron que hagan. Pero a lo largo del siglo XX hubo muchos procesos populares y muchas revoluciones y movimientos nacidos en el seno del propio pueblo que se hicieron de los resortes del Estado y a partir de esos gobiernos que lograron de corte popular y de corte democrático, lograron que los estados se parecieran a sus pueblos. Y la Argentina no fue ajena a este proceso, muy por el contrario, tuvo procesos como fue el primer y el segundo gobierno peronista, el tercer gobierno peronista y los gobiernos de Néstor y Cristina, entre otros, que fueron incluso ejemplo y dieron
como estímulo a otros procesos políticos similares en países de la región. En estos procesos, ese aparato estatal que era preexistente al gobierno que llegaba, hubo que reconfigurarlo a través de leyes, a través de la organización, teniendo en cuenta que la arquitectura de nuestros estados es una arquitectura nacida al calor del surgimiento de las repúblicas conservadoras del fines del siglo XIX. Por lo tanto, son organizaciones estatales burocráticas, pesadas, con mostradores lejanos, que además muchas veces cuidan más la propiedad privada o derechos individuales antes que los procesos de distribución de la riqueza, la justicia distributiva, la igualdad, que llegaron como agendas de estos procesos populares. Esta historia es una historia que no es conocida y por lo tanto muchas veces prima el sentido común impuestos por los grandes medios de comunicación que no son inocentes en este juego. Un sentido común que va a decir que el Estado es ineficiente, que el Estado es por naturaleza corrupto, que el Estado está allí siempre entorpeciendo la iniciativa de los privados, cuando en realidad es la única silla que tienen los pueblos en la mesa de los poderosos. Y a veces es una silla bastante débil frente a presupuestos que los centuplican o por lo menos los decuplican o son 10 veces más grandes de algunas corporaciones internacionales. Esa silla es una silla en la que hay que saber sentarse, a la que hay que saber gobernar, hay que conocerla, conocer la Constitución, conocer cómo esa Constitución ordena la arquitectura estatal, cómo es que se dan los procesos de trabajo, cómo es que se dan las órdenes de gobierno. La función de gobierno es una función poco conocida, de hecho hay un autor como es Carlos Matus que va a decir no hay una teoría del gobierno, nos falta una teoría del gobierno, de cómo se toman las decisiones públicas. Y mucho menos se conoce que hay procesos administrativos a tener en cuenta muy diferentes al ámbito empresarial o al ámbito privado. Entonces ese sentido común que dice el Estado para ser eficiente tiene que parecerse a las empresas, se cae como un castillo de naipes cuando conocemos al Estado a fondo. Bueno, este sentido común muchas veces atraviesa a los propios trabajadores y trabajadoras del Estado. Y cuando digo trabajadores y trabajadores, nombro tanto a los funcionarios que llegan por el juego electoral como a los empleados públicos. A los empleados que llegan cuando el Estado cumple un rol empleador y convoca equipos de trabajo. Dicho esto, el proyecto de ley obliga o pretende un proceso de formación donde los y las trabajadoras públicas pasen por una suerte de escuela en la que se formen en la historia de los estados, en las teorías que hablan de la relación Estado-sociedad, en cómo se configuran a los estados, cómo nació el Estado moderno, qué procesos populares hubo, qué le reclamaron al Estado y cómo hubo experiencias virtuosas tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional. Por otra parte, hay que conocer el sistema federal de gobierno, porque muchas veces se dice que el presidente haga esto, que el presidente haga lo otro, sin conocer qué competencias tiene un presidente y qué competencias son propias de los gobernadores. Cómo juegan los consejos federales, cómo juegan los poderes locales y los territorios, las intendencias. ¿En qué casos hay cámaras, hay legislaturas unicamerales, como es el caso de Ciudad de Buenos Aires o Córdoba? ¿En qué casos hay sistemas bicamerales y cómo juegan las dos cámaras, ¿no? En el caso nacional, senadores y diputados. ¿Qué tipo de jurisdicción es la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es una provincia? No. ¿Es una ciudad? Tampoco. ¿Qué es? Bueno, todo esto es lo que nosotros pretendemos que un trabajador sepa. Al mismo tiempo que también se forme en la gestión de lo público, la gestión de su presupuesto, los procesos administrativos, pero no como un saber que aprende de memoria, sino que sea un saber para transformar, para hacer un Estado cada vez más ágil y más cercano, con un rol frente a la comunidad organizada que sea un rol de diálogo permanente, de concertación y de trámites ágiles. La agilidad del Estado es una agenda que no queremos regalarle al liberalismo o a las ideas de ajuste estatal, de achicamiento estatal, porque creemos que el Estado tiene que estar tal cual su pueblo lo necesita, ni chico ni grande, sino situado en su realidad, en su tiempo y en su pueblo. Y en esa situación un Estado puede ser siempre ágil.
siempre ágil. Y para eso hay que pensar en las capacidades estatales. Hay un libro de mi autoría, junto con Gustavo Longo y Sabrina Comoto, que habla justamente de 10 capacidades estatales para que este Estado definitivamente sea un Estado presente en la vida de sus pueblos, capaz de transformar su realidad. Y este libro pone como dos de sus primeras capacidades la capacidad de tener un proyecto de gobierno y la capacidad de liderarlo. No nombro el resto de las capacidades, los dejo para que vayan a leer el libro, pero nombro particularmente estas dos capacidades porque mi gran escuela en planificación gubernamental y el liderazgo para la planificación gubernamental fueron los gobiernos municipales del municipio de Moreno allá por mediados de la década del 90. Desde los años 95, 96 en adelante, 8 años en mi caso y 12 años en el periodo de esa fuerza política de la Municipalidad de Moreno, donde pusimos en marcha una planificación gubernamental que fue una gran escuela para quien les habla. Con esto quiero decir que la universidad de ustedes está en un territorio de donde van a poder aprender y mucho. Y una palabra muy particular para Patricia Jorge, para Mariano West, para Silvia D'Angelo, para Hugo Andrade, para Pablo Tavila, que fueron actores de aquel proceso, y muchos más que están aquí presentes. Este aprendizaje es un aprendizaje que debe hacerse circular, o sea, los propios trabajadores pueden contar cosas respecto a lo que conocen sobre las técnicas estatales y seguramente muchos formadores tendrán que mostrar el rol que juega la política dentro del Estado, porque no necesitamos un Estado cada vez menos político, sino un Estado que le haga jugar a la política el juego que mejor sabe jugar, que es el juego de las decisiones. Dicho esto, en todo caso después me ordeno a través de las preguntas o comentarios que ustedes hagan, me gustaría contarles por qué se llama Hugo Cormick. Y se llama Hugo Cormick porque Hugo fue un gran estudioso de estos procesos, pero no un estudioso de la academia, de la teoría, alejado de la realidad. Él siempre fue un gestor. Él estuvo últimamente en el Ministerio de Defensa, había estado antes en la Auditoría General de la Nación. Y en todos los lugares estaba muy preocupado por el diálogo entre la política, los proyectos de gobiernos y los trabajadores. ¿Y en dónde hacía foco Hugo? Él hacía mucho foco en la jerarquización del lugar que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras públicas. Ese lugar él lo expresa con mucha claridad en un artículo de él, que para mí es un artículo fantástico, que se llama justamente Entre la técnica y la política, que él publica en página 12, que para mí resume muy bien su pensamiento, y hay muchos otros artículos que ustedes pueden encontrar tanto en la página de nuestra comisión, de la Comisión de Estado y Administración Pública. La página es Equipos por el Proyecto Nacional, lo pueden encontrar ahí, pero poniendo Hugo Cormick en la web van a encontrar muchos artículos de él. Y el nombre, ponerle este nombre a la ley, tiene como objetivo que dejemos de valorar tanto a los autores extranjeros, que está todo bien, habrá que leer a Hannah Arendt, habrá que leer a Peter Evans, nadie está diciendo que no, pero que empecemos a valorar a los propios. Y una de las lecturas, creo yo, obligadas para quienes quieran transitar los laberintos estatales y de la administración pública, una de las lecturas obligadas, si estamos en Argentina y estamos en este tiempo, es Hugo Cormick, quien además nunca negó su militancia política, muy por el contrario, fue un activo militante político, y eso no le quitó capacidad de análisis, no le quitó capacidad de autocrítica, sino muy por el contrario, él estaba muy preocupado por cómo el peronismo, cada vez que se hacía del poder, podía ser un mejor administrador. Así que esta es la razón por la que se llama Hugo Cormick, para invitarlos a todos ustedes y a invitarlas a leerlo, a disfrutarlo, a visitar sus escritos y a recordar siempre que la Universidad de Moreno, por las aulas de la Universidad de Moreno, ha pasado uno de los grandes del Estado y la administración pública de nuestro país. Y en tercer lugar vamos a charlar un poquito de ayer, porque seguro que todos dirán, bueno, ¿qué están diciendo de estos días? Miren, en primer lugar voy a pasar un chivo. De todos los análisis que leí durante el día de hoy, les recomiendo muy particularmente el reportaje que Ernesto Tenenbaum le hizo esta mañana a Victoria Tolosa Paz. Lo pueden encontrar en Radio Cat y me parece un muy buen reportaje para todos ustedes. Dicho esto, les comento
que he disfrutado enormemente la jornada de ayer y con un hecho personal que nada tenía que ver con lo que estábamos pasando, un hecho personal, familiar, me siguió demostrando algo que nosotros siempre decimos, que quien juega el juego de la política tiene que saber jugar también estos partidos y también con los resultados de ayer. En mi caso particular, la enfermedad de un ser muy querido, de mi padre particularmente, y pasar con él un fin de semana muy difícil en términos de una intervención quirúrgica en una persona de mucha edad, me hizo recordar la relatividad de estas jornadas que a lo largo del tiempo finalmente se suman a otras jornadas y siempre dejan aprendizajes. Esto de ser relativa respecto a saber jugar el juego y saber que estos resultados pueden pasar, no significa y no me evita el hecho de aprender. O sea, esto no significa que no tengamos que aprender de lo que pasó ayer. Y las urnas siempre hablan. Enojarse con el electorado es muy mala señal y es una señal de adolescencia política. Y por lo tanto habrá que ver qué es lo que dicen las urnas. Hay un voto perdido por parte del peronismo y ese voto seguramente tendrá que ver con un salario que todavía no le gana a la inflación, que nos está costando mucho. Uno puede decir, bueno, pero está el contexto de la pandemia, y en todo caso alguien podría responder, te tocó esa, adelante. Gobernar es gobernar en todas las circunstancias. Por lo tanto, seguramente allí hay mucho de lo que pueda explicar lo que ha pasado. El voto joven, que alcanza casi el 25% del electorado y una juventud precarizada en sus propuestas laborales, seguramente explique muchísimo también. Y muchas de los propios errores y de los medios hegemónicos siempre jugando su partido también expliquen mucho de lo que pasó ayer. Lo que quisiera es que el hecho de todo esto de lo cual tendremos que aprender, mejorar, no nos quite la posibilidad de recordar que hemos disfrutado de una jornada democrática impecable, de recordar que estamos vacunados, que la gestión de la pandemia nos está salvando y que no nos deje de recordar que con el tiempo estos resultados se leerán de otra manera y permitirán algo que siempre dice Carlos Chiappina y que le he robado ya hace muchos años. Los pueblos siempre vencen. Así que esperemos que esta no sea la excepción. Así que, dicho todo esto, si te parece, yo no sé qué tiempo tienen los chicos y las chicas para estar en sus clases, en su materia. Yo preferiría dejar acá y que en todo caso, Carlos, vos vayas administrando una palabra que pueda tomar tanto la palabra de los jóvenes, de los y las cursantes, como algunas palabras muy queridas de gente muy querida que está aquí en la sala.